Si tú tienes los triglicéridos altos, este video es para ti. Esta es la guía para reducir hoy de manera natural tus triglicéridos. Primero que nada tenemos que hablar de qué son los triglicéridos y como todos sabemos son un tipo de grasa. Creo que eso ya lo has escuchado. Y esta grasa va a aumentar principalmente cuando consumimos, evidentemente en exceso, glucosa o grasas saturadas. En este sentido, la glucosa pues sería un pan dulce, tortillas, alguna harina refinada particularmente. En el caso de las grasas saturadas, pues sería, por ejemplo, el consumo de manteca o el consumo de cortes de carne. Entonces, lo que el cuerpo va a hacer cuando tú le das energía es almacenar esa energía y una de las principales formas son los triglicéridos. Primero que nada, comentarte que los niveles normales son abajo de 150. Evidentemente, si tú tienes niveles como 70, 80, estás excelente. Esto va a ser una barrera que tiene que ver con lo que es la producción de energía del cuerpo, el almacenamiento, pero también el consumo de energía. Si nosotros tenemos un buen equilibrio energético, es decir, consumimos más o menos tanto como utilizamos, vamos a mantener nuestro peso, pero también a nivel metabólico, uno de estos avisos de que ese desequilibrio energético ya está presente justamente va a ser el aumento de los triglicéridos. Bueno, regresando a esta parte, tenemos que esa grasa se va a almacenar principalmente porque se va a utilizar como energía. Algo que vamos a saber es que esa energía, cuando es en exceso, cuando esos triglicéridos están elevados, particularmente personas que tienen más de 200, vamos a empezar ya con los riesgos de diferentes enfermedades. Por ejemplo, un aumento del riesgo cardiovascular, un aumento del riesgo de diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer colorectal o cáncer de próstata. También va a haber un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2, prediabetes y resistencia a la insulina, hipertensión e hígado graso. De hecho, si nos regresamos al hígado graso, el hígado graso básicamente van a ser un hígado con muchas gotas de triglicéridos, tantas gotas que van a consumir o van a ocupar más del 5%. Entonces, básicamente por esto es malo tener los triglicéridos altos. Y entonces vamos a hacer un plan muy sencillo de lo que tenemos que hacer. Básicamente lo que yo les voy a decir por acá va a ser lo que tienen que estar haciendo más y lo que tienen que estar haciendo menos. Primero que nada vamos a empezar con lo que tenemos que estar haciendo más. Número 1, tenemos que consumir más grasas saludables. Grasas saludables es un término pues tal vez un poquito inespecífico porque tenemos diferentes tipos de grasas. Tenemos grasas saturadas, grasas insaturadas, grasas trans. Bueno, en general, quedémonos con la idea de que las grasas buenas o las grasas saludables van a ser las grasas insaturadas. ¿Por qué? Porque al estar insaturadas van a poder jalar y quitar algunas sustancias que pueden hacerle daño al cuerpo. Tenemos dos tipos entonces, tenemos las monoinsaturadas, siendo el mejor ejemplo el aguacate, pero también tenemos las grasas poliinsaturadas que podemos encontrar, por ejemplo, en el aceite de linaza. Ambas básicamente lo que van a hacer es cambiar ese metabolismo energético, favoreciendo un aumento de estas grasas, pero también favoreciendo el metabolismo de las grasas precursoras de lo que son los triglicéridos. Por lo tanto, un consumo elevado de estas sustancias te va a favorecer una reducción de los triglicéridos. Número 2, un adecuado consumo de fibra soluble. La fibra soluble es una fibra muy interesante porque va a formar una especie de gel, como si fuera una bolita. Y esta bolita lo que va a hacer es encapsular tanto grasas como azúcares. Ese encapsulamiento lo que va a hacer es dificultar y reducir la absorción. Y si nosotros tenemos un menor flujo tanto de grasas como de azúcares, eso va a favorecer que haya menor formación de triglicéridos, porque básicamente los triglicéridos van a depender del aporte de estas dos cosas que comentábamos hace ratito. Otro efecto que va a tener la fibra soluble, y por eso es que es algo que queremos estar consumiendo de una manera tan regular, va a ser cambios en la microbiota intestinal. Y básicamente va a empezar a haber más bacterias, de esas bacterias que van a favorecer un adecuado metabolismo de las grasas, porque a final de cuentas este es un problema metabólico. Pensemos en unos engranes que no funcionan bien y lo que pasa es que se empiezan a acumular diferentes sustancias y una de estas sustancias pues son los triglicéridos. Entonces, aquellas cosas que nos permitan que esos engranes giren mejor nos van a ayudar a nivel metabólico y eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer a través, en este caso, de la fibra soluble y a través de la microbiota. Finalmente, tanto estas bolitas o estos geles que se van a formar van a dificultar la absorción como van a favorecer la eliminación, porque una parte es nosotros no vamos a utilizar probablemente todo lo que comamos, al menos no en ese día. Por lo tanto, aquellas cosas que favorezcan la eliminación de las grasas de los triglicéridos nos van a ayudar a una reducción de sus niveles. Otra cosa muy importante en el metabolismo de los triglicéridos va a ser evidentemente la actividad física, porque como comentamos, esto es una balanza donde yo voy a tener lo que yo como o lo que yo ingiero versus lo que yo utilizo. Y esa utilización
Una parte va a tener que ver con mis procesos corporales, con toda esa parte, pero otra parte de esa utilización va a tener que ver con la actividad física que yo hago. Y personas que hacen más actividad física, por una manera natural del consumo de estas reservas, van a tener menores niveles de triglicéridos. En este sentido, van a acelerar ese metabolismo energético y la recomendación general para las personas es hacer 150 minutos de ejercicio. Para una persona que tenga alteraciones de los triglicéridos, mi recomendación personal sería hacer 300 minutos a la semana. Que esto suena muchísimo, pero créanme que no es tanto, es alrededor de hacer una hora de lunes a viernes, es decir, 60 por 5 van a ser 300 minutos a la semana y eso nos va a reducir muchos riesgos. Y ahora vamos a centrarnos en aquellas cosas que tenemos que reducir. Primero que nada, y esto creo que es bastante obvio porque es la principal causa de los triglicéridos alterados, el consumo excesivo de azúcares y de harinas refinadas. Azúcares, alimentos con azúcar añadido, refrescos, pan dulce, galletas, cereales de caja. Reduce esos alimentos, no son alimentos saludables, no son desayunos saludables y realmente en cuestión nutricional tú puedes obtener tu energía de otras fuentes mucho mejores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener un exceso de glucosa. Esto tiene que ver con la descomposición del azúcar, ¿no? Que el azúcar, acuérdense que es el azúcar de mesa, que es la sacarosa. Bueno, ese exceso de glucosa directamente va a favorecer un aumento de triglicéridos y también cuando empieza a acumularse por el efecto tóxico energético va a generar resistencia a la insulina. Esto nos va a llevar, cuando hay muchos triglicéridos, por una parte, estos se producen a nivel del hígado. Y algo que vamos a tener que es muy interesante es que esas gotas se van a acumular y eso es a lo que realmente le llamamos hígado graso. Si se acuerdan, hace ratito comenté, más del 5% del hígado de grasa es hígado graso. Bueno, en el caso de la resistencia a la insulina, va a favorecer tanto un aumento de la síntesis de los triglicéridos, porque entonces el metabolismo energético ya no va a funcionar como debería, y por otra parte, va a reducir la eliminación de esos triglicéridos. Y como comentamos, eso va a impactar directamente los niveles. Por otra parte, vamos a tener que el consumo elevado de azúcares y de harinas son alimentos proinflamatorios, por lo tanto va a generar un aumento de la inflamación a nivel sistémico. Y ese aumento va a tener dos efectos. Uno, va a reducir el colesterol HDL y la reducción del colesterol HDL va a ser una forma en la cual se disminuye la eliminación. Es decir, las personas que tienen más HDL circulante van a tener mejores niveles y mejores formas para eliminar los triglicéridos. Y lo que va a pasar típicamente es que en una persona con síndrome metabólico vamos a tener colesterol total alto, vamos a tener LDL alto, vamos a tener HDL bajo y típicamente triglicéridos altos, que esto es justamente el síndrome metabólico y lo que queremos evitar, porque esto es a lo que yo le digo el apocalipsis metabólico, porque básicamente estas alteraciones nos van a llevar a todas estas enfermedades que estábamos comentando hace rato. Otra cosa que es muy importante reducir es el alcohol, particularmente porque el alcohol primero que nada es una bebida vacía en cuestión de calorías, es una bebida que va a ser muy alta en calorías. Y parte de lo que va a pasar cuando nosotros tenemos este influjo constante, porque normalmente la gente no es que se tome una cerveza, sino que se toma 5 cervezas y entonces tenemos un flujo mucho mayor de lo habitual. Ese exceso energético va a generar una alteración en el metabolismo de las grasas que va a favorecer mayor cantidad de grasas circulantes y mayores triglicéridos en sangre. Pero otra forma en la cual nos va a afectar es que el hígado tiene una sustancia que tiene que ver con la desintoxicación del alcohol, lo que conocemos como alcohol deshidrogenasa. Es un sistema enzimático que básicamente nos va a ayudar a eliminar el alcohol y a eliminar algunas sustancias tóxicas que se generan cuando se metaboliza. Pero ¿cuál es el problema? El hígado no es multitasking, el hígado no puede estar haciendo todo, absolutamente todo al mismo tiempo. Entonces, algunas cosas van a empezar a hacerse menos. Y una de esas cosas que se hacen menos es el metabolismo de las grasas y de la glucosa o de los hidratos de carbono. Por lo tanto, pues ya se imaginarán que estos dos efectos nos van a desembocar nuevamente un aumento de los triglicéridos circulantes. Entonces, es relativamente sencillo, reduce tu consumo de alcohol. Además de que, como ya comenté hace ratito, también se ha visto que puede reducir el colesterol HDL y por lo tanto reducir la eliminación de los triglicéridos. Otra parte muy importante son las grasas trans. Las grasas trans, primero que nada, tenemos que entender que son grasas artificiales, grasas creadas por el hombre directamente, y que nos aportan cero a nivel nutricional, realmente nos aportan nada. Una persona puede no consumir nada de grasas trans y estar perfectamente saludable. De hecho, esa persona que consuma menos grasas trans seguramente estará más saludable. Bueno, ¿qué pasa con las grasas trans? Primero, son de los alimentos que más inflamación generan y más resistencia a la insulina generan. Un dato clásico de la resistencia a la insulina va a ser una elevación de los triglicéridos y también de una manera
indirecta van a reducir los niveles de colesterol HDL. Entonces, tanto van a favorecer una mayor síntesis, porque además suelen ser alimentos densamente energéticos, suelen ser alimentos ultraprocesados. Y los alimentos ultraprocesados típicamente son altos en energía, son altos en grasas, típicamente grasas trans o grasas saturadas, y también son altos en azúcar. Entonces, tiene como todas las cosas que no queremos en una persona que tiene este problema. De hecho, una de las intervenciones más efectivas, y si ustedes se pudieran llevar solo una para hacer, es consume menos alimentos ultraprocesados. Otras dos cosas que tal vez no anote aquí, pero que también es importante comentar, una tiene que ver con la calidad de sueño. Una persona con una mala calidad de sueño va a favorecer no solamente diferentes vías metabólicas que alteran el metabolismo de las grasas, sino en general van a tener mayores niveles circulantes de triglicéridos. Y la otra parte va a ser el consumo de tabaco, que aunque un poco menos que todo lo que estamos comentando, también puede afectar no solamente al hígado, a los riñones y a diferentes sistemas del cuerpo, sino que puede favorecer una mayor inflamación. Y como comentamos, esa mayor inflamación va a ser la puerta de entrada para la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina tanto se favorece cuando hay triglicéridos altos, como los triglicéridos altos favorecen la resistencia a la insulina. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper de tajo. En resumen, bajar tus triglicéridos no es tan complicado. Tienes que hacer algunos cambios en tu alimentación. Esencialmente más grasas saludables, más aguacate, más linaza, menos grasas saturadas como la manteca. Más fibra soluble que puedes encontrar en diferentes vegetales, puedes encontrar en las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, muy recomendables para personas con problemas de triglicéridos. Aumenta tu actividad física. No puedes solamente almacenar energía, la tienes que utilizar. Reduce tu consumo de azúcares y harinas, reduce tu consumo de alcohol, la cantidad más segura de alcohol es 0, reduce tu consumo de grasas trans, busca dormir de preferencia entre 6 y 8 horas por noche y también evita estar fumando. Todo esto te va a llevar a que tus niveles de triglicéridos estén en estos niveles y pasen a estar en niveles abajo de 150 y si me apuras, en niveles óptimos que serían abajo de 100. Así que si llegaste hasta acá, yo te agradeceré que también me ayudes compartiendo, dando un like, dejando tu comentario o mandándole este video a alguna persona que tú creas que le puede ser de utilidad esta información. Yo soy el Dr. Mijail Tapia, muchísimas gracias por ver hasta acá y no lo olvides, difunde el mensaje.